Bienvenidos a este espacio de Agua Viva, en donde a través de la palabra de Dios encontraremos alivio para nuestro espíritu, alma y cuerpo. Les habla Liz Amaya y les estaré acompañando en esta hermosa bendición de conocer más a Dios para podernos relacionar con Él. Hoy, 6 de enero, recordamos la visita de estos sabios personajes que llegaron desde el Oriente en busca de Jesús. La visita de los Reyes Magos. Hagamos una oración inicial. Padre Celestial, te doy gracias por traer a mí el conocimiento de tu palabra. Ayúdame a entender la enseñanza que me quieres dar a través del estudio de este pasaje. Amén. En Mateo 2, verso 1 al 12 dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Aquí tendríamos que preguntarnos por qué razón estos sabios que venían del oriente estaban interesados en la llegada del rey de los judíos. Para esto, hagamos un poco de contexto. En el libro de Daniel, capítulo 1, se nos narra cuando Daniel y 3 de sus amigos fueron desterrados a Babilonia y por su sabiduría fueron asignados al servicio del rey. En el capítulo 2 de Daniel se narra que Nabucodonosor tuvo un sueño que ninguno de sus sabios pudo interpretar, por lo cual, lleno de ira, decretó sobre estos sabios una sentencia de muerte. Pero Dios le reveló a Daniel tanto el sueño como su interpretación, y de esta manera salvó la vida de los magos. La fe de Daniel se hizo muy reconocida en Babilonia, así como del Dios a quien él servía. Es probable que los magos de los que habla Mateo, que vinieron en busca de Jesús, guiados por una estrella, eran descendientes de aquellos otros magos a quienes Daniel había salvado y de quien habían escuchado profecías concernientes al nacimiento de Jesús. Eran hombres influyentes, de estudio y autoridad. Eran los científicos de aquellos días. Resaltemos la pregunta que hicieron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Rey? ¿Cuál rey? ¿De qué estaban hablando? Increíble. El nacimiento de Jesús ya había pasado. Había venido a los suyos, pero los suyos no le recibieron.
Al hacer esta pregunta, los sabios suponían que todo el mundo sabía del nacimiento de Jesús y que todos estaban adorando al Mesías por tanto tiempo esperado. ¿Dónde está Él? Es la pregunta que tiene que ser formulada a toda persona porque la mayoría no lo sabe. Qué lejos está la humanidad de Cristo y de cuántas bendiciones se ha perdido el mundo porque aún no saben que Dios ha enviado a su propio Hijo a morir por nosotros en la cruz. Es increíble con cuánta claridad ilustran los sabios la ceguera del mundo. Y hoy deberíamos aprender 3 cosas de ellos. Una, que el camino del sabio es un camino de fe. La misma fe de Abraham cuando dejó su tierra para ir a la tierra que Dios le mostraría. La misma fe de Noé cuando obedeció a Dios para construir un arca a pesar de que nunca antes había llovido sobre la faz de la tierra. La misma fe que tuvieron Pedro, Andrés, Juan y Santiago cuando dejaron las redes de pesca para convertirse en pescadores de hombres. La Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. 2. El camino del sabio es un camino de adoración. Increíble, estos sabios hicieron un largo viaje con el único propósito de adorar a Jesús. Cuando usted sienta que no tiene nada que darle a Dios, dele su corazón y adórelo. Debemos estar dispuestos a darle a Dios lo mejor. Proverbios 23:6 dice: «Dame, hijo mío, tu corazón y no pierdas de vista mis caminos». 3. El camino del sabio es un camino de cambio. Los magos no volvieron por el mismo camino que tomaron cuando vinieron en busca de Jesús. Literalmente dice que regresaron a su tierra por otro camino. Y es que una vez que tengas un encuentro con Jesús, nunca más serás el mismo. Notemos algo antes de terminar. Los sabios provenientes del oriente encontraron a Jesús ya no en el establo, sino en una humilde casa al lado de su madre María. Es muy probable que ellos esperaban que el niño fuese hijo de algún monarca en funciones, con todo el esplendor, riqueza y realeza del caso. Además, esperaban que fuese conocido de todos. Pero lo que encontraron fue distinto. Un niño con padres comunes en una casa humilde. Y sin embargo, el Evangelio según Mateo registra que se inclinaron y lo adoraron. Además, abrieron sus cofres y le presentaron 3 regalos con significados proféticos para la vida de Jesús. El uno era oro, como reconocimiento de su deidad, Jesús, el Rey de Reyes. El otro era incienso, que se usaba en actos de adoración, como muestra de que Jesús es digno de nuestra alabanza y adoración. Y el tercero, mirra, que es un ungüento que se usaba en esa época para los muertos, representando el sufrimiento que padecería entregando su vida por nosotros. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por traer hoy hasta nosotros este tema que nos deja grandes enseñanzas. Tú dices en Santiago 1:5 que si alguno tiene falta de sabiduría, que te la pida, porque tú nos la darás abundantemente y sin reproche. Hoy pues te rogamos que derrames sobre nuestras vidas la sabiduría que necesitamos para reconocerte como Señor y Salvador, para adorarte y ofrecerte ofrenda de gratitud. Que podamos tener en este nuevo año la sabiduría de buscarte, de escudriñar tu palabra y de plasmar en nuestros corazones tus promesas. Te rogamos que podamos ser como lo fueron los sabios del Oriente, ejemplo para que otros también te busquen.
que podamos decir como dijo David en el Salmo 95, verso 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Amado Dios, que nuestra mirada se eleve al cielo buscando el rostro de nuestro Señor Jesucristo, recordando las palabras del apóstol Pablo cuando dijo en Filipenses 2, del 9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén.